Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 3. Nota rápida. La cronología actual de Mano se ha revelado, por lo que estoy aprovechando mi creatividad para decidir qué año es cuál. Además, estoy ignorando esa tontería de 20XX. El silencio reinó en la habitación mientras Yuji y Choso esperaban, aunque con impaciencia, que el Dr. Tenma le echara un vistazo a Aoi. Las preguntas realmente persistían en sus mentes y, con un intercambio silencioso, acordaron dejarlo para después de que la situación de Aoi se estabilizara. Sin embargo, las preguntas no expresadas permiten que los pensamientos persistentes y la especulación corran desenfrenadamente. Aunque fue un milagro, lo absurdo del resurgimiento de Choso, además de haber sido aparentemente teletransportados hasta la prefectura de Akita, fue difícil de digerir. Pero el verdadero enigma radica en la realidad con la que fueron recibidos aquí en Akita. Una ciudad llena de personas que parecían espíritus malditos humanoides o hechiceros jugando con sus técnicas malditas. Era casi gracioso, tantos hechiceros formando un pueblo entero. Los hechiceros apenas podían llegar a ser miles en número, y esta ciudad parecía tener cientos de ellos trabajando de un lado a otro. Yuji había confirmado que estos no eran espíritus malditos, ni una manifestación de una técnica maldita. Se trataba, sin duda, de seres humanos con algo unido a su alma. Cualquiera que sea eso, probablemente resultó en sus capacidades y peculiaridades. Los pensamientos y frustraciones de Choso reflejaban los de Yuji. Peculiaridad. Heteromorfo. Esas palabras habían pasado inadvertidas para ellos antes, pero parecían tener una importancia significativa. Yuji se rascó el sucio cabello rosado y resopló con irritación y fatiga, sentándose lentamente. Hermano mayor, ¿podrías despertarme cuando esté aquí? Necesito. Su único ojo se movió con cansancio. Tomarme un respiro. Aunque a Yuji no le hubiera gustado admitirlo, estaba agotado. Y aunque podía ignorar el dolor, su cuerpo estaba llegando a sus límites. La pelea con Sukuna, los despertares y el uso recurrente de la técnica maldita inversa además de su baja producción de santuario le habían pasado factura. Habría sido mucho peor si el costo de usar la expansión de dominio realmente se hubiera pagado. Sinceramente, si Choso y Aoi no hubieran estado aquí, Yuji habría logrado correr hasta Shinjuku incluso en su estado actual. Lamentablemente, Choso tenía razón. Al oír su título, una sonrisa genuina se formó en Choso. Descansa tanto como necesites, hermanito. Las sombrías posibilidades quedaron relegadas a un segundo plano para más tarde, mientras Yuji cerraba su único ojo. El cansancio logró adormecerlo casi en un instante. Choso, muy consciente, aunque preocupado y ansioso, mantuvo la compostura mientras entrecerraba los ojos hacia la habitación. A pesar del carácter rural del pueblo en el que se encontraban, la clínica era bastante avanzada tecnológicamente. Choso no estaba muy familiarizado con el gran televisor de la habitación, ni con los otros dispositivos que había a su lado. Unos minutos después, su paciencia se estaba agotando, y si hubiera esperado más, seguramente encontraría al doctor él mismo y lo arrastraría aquí por la fuerza si fuera necesario. Pero, se encontró con un objeto curioso en la habitación. Uno, que le hizo reflexionar. Fue un calendario. Fue bastante inocente, considerando todo. El día y el mes coincidían con lo que recordaban. 24 de diciembre. El único problema fue una realidad que le dejó atónito. El año no era 2018. Era el año 2233. 24 de diciembre de 2233. Más de 200 años en el futuro. La primera emoción que invadió la expresión de Choso fue la incredulidad. ¿Nos han teletransportado al futuro?, pensó. Las posibilidades y lo que esto podría significar para ellos asaltaron su mente. Su expresión se endureció, bajó la mirada hacia Aoi, que estaba postrado en cama a su lado y luego la dirigió al dormido Yuji. Pase lo que pase, protegeré a mis hermanos pequeños. Asintió para sí mismo. Para Choso. La situación realmente no importaba. Los tres descubrirían la verdad del asunto tarde o temprano, de eso estaba seguro. Entonces una pregunta obvia resonó en la mente de Choso. ¿Cómo se adaptarían a esta revolucionaria realidad futura? Las respuestas llegaron instantáneamente.
Sus hermanos son fuertes, voluntariosos y decididos. No tendrán problemas para adaptarse, esa fue otra certeza. Aoi era un verdadero hechicero, sin importar la situación, prosperaba. Yuji ha crecido enormemente y es un niño que está en constante evolución y aún no ha alcanzado su máximo potencial. Que Yuji hubiera superado a Choso era un motivo de orgullo para el hermano mayor. No tendría ningún problema en adaptarse, pase lo que pase. ¿Y qué pasa con Choso? Aceptar la posibilidad de esta realidad realmente no fue un problema para él. Mantuvo claridad respecto a lo que era importante. Para él, ¿qué era verdaderamente importante? Ya sea el pasado, el presente o el futuro, o incluso otro mundo. Lo verdaderamente importante era que sus hermanos pequeños estuvieran seguros, sanos y felices. Guiar y proteger. Ese era el propósito de Choso. Ese era el papel de un hermano mayor. Lo que más le gustaría en este mundo. Debía vivir como humano junto a sus queridos hermanitos. Asintiendo para sí mismo, Choso decidió que sería mejor que Yuji descansara por ahora y le contara la situación cuando despertara. Porque puede que no tengamos que apresurarnos a ir a Shinjuku, ya que puede que no haya ningún Sukuna con el que lidiar. El pensamiento resonó en su mente. Sin embargo, Choso no se apresuró a sacar conclusiones, y aunque era poco probable que se hubiera jugado con un calendario para mostrar una diferencia de más de 200 años, Choso mantuvo un impresionante nivel de prudencia. Y así, esperó ansioso e impaciente. Unos pocos minutos después del inquietante descubrimiento de Choso, pudo escuchar pasos y conversaciones apagadas fuera de la puerta, las voces más fuertes a medida que se acercaban. Se levantó de su posición apoyada en la pared para mirar la puerta corrediza, revelando a la educada recepcionista anterior y a un hombre que vestía una bata de laboratorio. El hombre no parecía tener ninguna característica peculiar ni aumentos o habilidades visibles, y con una simple mirada, Choso concluyó que este hombre era el Dr. Tenma. Los dos hombres se miraron a los ojos y se produjo un intercambio silencioso mientras la recepcionista decía: "Estos dos son los pacientes". Señaló a Yuji y Aoi, que estaban dormidos. Dirigiéndose a Aoi, añadió: "Su situación es más grave". Tenma asintió con la cabeza hacia Choso mientras desviaba su mirada hacia el dormido Aoi. "Gracias, Ina. Yo me encargaré desde aquí". La ahora nombrada Ina se inclinó respetuosamente, girándose con una sonrisa hacia Choso, quien permaneció rígido mientras observaba al doctor acercándose y examinando a Aoi a su lado. Ella mencionó: "No te preocupes, el Dr. Tenma es el mejor que hay". Él asintió con la cabeza, sin reflejar su expresión, pero esperando internamente que ella tuviera razón. La puerta se cerró cuando ella salió, mientras la atención de Choso se dirigía hacia Yuji, que parpadeaba despierto. "¿Está aquí el doctor?". Dejó escapar un murmullo dolorido y cansado. Mientras Yuji se levantaba lentamente, Choso asintió. "Está echando un vistazo a Aoi". Los dos hermanos se volvieron hacia el doctor, que estaba profundamente concentrado mientras examinaba las heridas de Aoi. Al notar el coágulo morado particularmente desagradable en el estómago de Aoi y la costura única, el médico llamó la atención sobre los hermanos conscientes. ¿Tiene alguna peculiaridad que cambie su fisiología? Los ojos de Choso se entrecerraron una vez más. Peculiaridad, ese término otra vez. Una fina línea se formó en la expresión de Yuji. Peculiaridad. ¿Qué quieres decir con eso? Lo siento, pero no tenemos idea de qué es una peculiaridad, afirmó sin rodeos. El médico se quedó paralizado por un momento y se volvió a mirar a los hermanos con incredulidad. Choso asintió para afirmar la verdad detrás de las palabras de Yuji. El médico frunció el ceño, las alarmas sonaron en su mente, pero negó con la cabeza a favor de salvar la vida de su paciente. Él dio una respuesta de un libro de texto. Una peculiaridad es una habilidad meta única que comenzó a manifestarse en los humanos hace 200 años. Los quirks se pueden clasificar en diferentes tipos, pero principalmente son emisor, transformación y mutante. La razón por la que pregunto si este chico tiene una peculiaridad es principalmente debido a la variedad mutante que cambia la fisiología humana de manera menor o mayor. Esas dos frases dejaron a Yuji y Choso perplejos, mientras consideraban y reflexionaban sobre sus palabras. Choso se recompuso y respondió de inmediato: "No, él no tiene ninguna peculiaridad.
Al encontrarse con los ojos de Tenma, este asintió y estuvo a punto de continuar con su trabajo, pero se detuvo ante la pregunta de Yuji. Sacudiendo la cabeza para centrarse en el asunto en cuestión, Yuji preguntó: ¿Estará bien, doctor? Tenma se puso serio y sonrió. Lo hará. Todavía no voy a preguntar qué causó ese horrible traumatismo contundente en su abdomen. Sin embargo, debo realizar una cirugía. Tiene una hemorragia interna que fue curada de manera tosca y controlada. Sin embargo, sin duda le salvó la vida. Los ojos de Yuji se iluminaron con esperanza mientras se giraba para mirar a Choso con entusiasmo. Choso asintió con orgullo, habiendo contribuido a salvar a su hermano, y se lo mostró a Yuji. Sin embargo, sus expresiones se endurecieron y asintieron con comprensión. Aoi todavía estaba en una situación precaria. Dígale a Ina que prepare la sala de cirugía. Llevaré a este joven allí, ordenó el médico. La vida de Aoi estaba en juego, obviamente no mostraron ninguna duda mientras los hermanos se dirigían a la puerta. Solo para detenerse cuando el médico gritó mientras apretaba la cama y la camilla improvisada. ¿Necesitas analgésicos, hijo? Te trataré tan pronto como termine con su lesión más alarmante, preguntó el doctor Tenma mirando por encima del hombro. Yuji sonrió apaciguadoramente. Estaré bien. Por favor, salva a mi hermano. Miró fijamente al amable doctor y le suplicó con sinceridad: haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que sobreviva. Y, por ahora, eso fue suficiente para que el alivio inundara los rostros de Yuji y Choso. Choso sacó rápidamente el calendario de la habitación, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. Aoi fue llevado a cirugía, mientras sus dos hermanos estaban sentados afuera de la sala de cirugía con expresiones ansiosas y preocupadas. Aunque las palabras del doctor fueron una gran fuente de alivio, claramente nunca fueron suficientes. Necesitan ver a Aoi saludable para estar realmente convencidos. Suspirando, Yuji murmuró: dame un segundo. Aunque solo pudo dormir un poco, Yuji logró recuperar algo de respiro y energía de su caótica e intensa pelea contra el rey de las maldiciones. Suficiente para recuperar su habilidad de utilizar la técnica maldita inversa. Con cierto grado de concentración, Yuji cerró el ojo mientras creaba energía positiva, multiplicando su energía negativa contra sí misma. Aunque era capaz de utilizar la técnica maldita inversa, todavía era un novato y necesitaba un cierto grado de concentración para utilizarla correctamente. Así, en cuestión de unos segundos, todos los moretones y heridas de Yuji se curaron. Lo más notable es que su ojo grotescamente dañado también había sido curado. Lo abrió en unos pocos parpadeos, dejando escapar un suspiro de alivio. Ah, mucho mejor. Sus hombros se desplomaron. Yuji, llamó Choso con neutralidad. ¿Qué pasa, Choso? Yuji se volvió hacia su hermano, solo para verlo señalando a algunos transeúntes y miembros del personal asombrados, con las mandíbulas colgando en el aire ante la exhibición antinatural de curación. Parpadeó, agitando sus manos con garras en un gesto amistoso. Hola. Les dirigió una mirada ladeando la cabeza. La multitud atónita se sintió un poco avergonzada al verlos boquiabiertos de manera tan obvia, por lo que se dispersaron rápidamente, murmurando algo sobre increíble peculiaridad de regeneración. Yuji frunció el ceño. ¿Peculiaridad? ¿Qué estaba diciendo ese doctor? De todos modos, Choso suspiró, mientras le presentaba sin rodeos la verdad a Yuji, una verdad que Aoi también tendría que transmitirle pronto. Yuji, escucha atentamente. Su tono era serio mientras metía la mano en su bolsillo. Yuji se volvió hacia Choso, logrando inmediatamente leer las intenciones de su hermano. Está relacionado con lo que le preguntaste a Ana-san antes, ¿verdad? Choso asintió en afirmación. Yuji continuó: estoy escuchando. Asintió, su expresión reflejaba la seriedad de Choso. La mano de Choso abandonó su bolsillo, revelando el calendario doblado. Al desplegarlo, el contenido hizo que los ojos de Yuji se abrieran. 24 de diciembre de 2233. Choso comenzó antes de que Yuji pudiera reaccionar. O estamos 200 años en el futuro, o estamos en otro mundo que está 200 años en el futuro. Con una fina línea en su rostro, Choso presentó su teoría. Necesitaremos obtener un buen relato de la historia. Pero si nos basamos en las propias palabras del doctor, apostaría a que lo último es más plausible.
La eliminación de la energía maldita y la llegada de estas peculiaridades en 200 años no tienen sentido, incluso suponiendo. El nombre todavía dejaba un sabor a vómito en la boca de Choso. El plan de Kenjaku funcionó y Sukuna ganó, este nunca habría sido el resultado. Sukuna no habría dejado que esto sucediera. La teoría de Choso era bastante amplia, pero tenía cierto mérito. Sin embargo, la verdad solo podría revelarse a través de un relato histórico de Japón durante esos supuestos 200 años. Los puños de Yuji se apretaron y su mirada bajó al suelo. Muchos pensamientos corrieron por su mente. La conclusión más importante fue que, independientemente de si este mundo era el futuro o no, Sukuna ganó. Ellos perdieron. No pudo evitar morderse una vez más el labio que había curado. El sabor metálico de la sangre contaminaba sus papilas gustativas. Sus frustraciones, impotencia y odio hacia Sukuna solo crecieron y asaltaron su mente. Entonces, la otra pregunta más vital le vino a la mente, mientras entrecerraba los ojos y levantaba la cabeza con una mirada decidida. 200 años en el futuro no significa que ese Sukuna se ha ido. Es ese ser repugnante, lastimoso y vil que aún está vivo y coleando. La mera casualidad de que este fuera el futuro que perdieron, y que Sukuna todavía estuviera vivo y respirando, envió una ola de furia al núcleo mismo de Yuji. Yuji se mantuvo firme en confirmar la teoría de Choso. Se levantó al instante. «¿Yuji?», preguntó Choso preocupado. La mirada de Yuji era aterradora mientras se acercaba a una mujer que pasaba por el pasillo frente a ellos. Ella parecía ser una de las no extrañas aquí. Ella se congeló ante la mirada amenazante y penetrante de Yuji, pero él se dirigió a ella con calma y cortesía. «Disculpe, señorita». Yuji normalmente nunca era tan amenazante, pero las circunstancias exigen acción. Ese sí, tenía una expresión vacilante y bastante impaciente. Mirar hacia abajo a los musculosos y grotescos brazos con garras de Yuji provocó una inquietud en su lenguaje corporal perceptible para cualquiera con un poco de sentido común. Entonces Yuji quería que fuera breve. ¿Has oído hablar alguna vez del nombre Ryomen Sukuna? ¿El rey de las maldiciones?, preguntó con insistencia. Un silencio silencioso, casi incómodo, los envolvió a ambos, Choso observando desde lejos atentamente y protectoramente. Ella murmuró: «Eso es como un alias de héroe. ¿O algún tipo de villano?». Se arriesgó a adivinar. Yuji parpadeó, sus rasgos se suavizaron, pero aún no estaba convencido. «Vayamos con eso». Como si hubiera habido ningún gran supervillano hace 200 años. Cruzándose de brazos, inclinó la cabeza, ganando algo de ánimo en su tono ante la repentina relajación de Yuji. ¿Es este un examen sorpresa de historia de las peculiaridades? Niño, no tengo idea. Si hubiera uno tan significativo, nos habrían enseñado sobre él en la escuela. Así que no tengo idea sobre este bicho raro tuyo. Se burló, se dio la vuelta y dejó a Yuji allí de pie. Parpadeó y gritó a la figura distante de la mujer: «Espere, señorita. Una última pregunta». Sus ojos temblaron cuando detuvo sus pasos. «¿Qué? Juegos del sacrificio. Kenjaku. Hechiceros. ¿Algo de eso te suena familiar?», preguntó. Después de pensarlo un momento, dijo: «Además de cómics ficticios sobre la antigua brujería japonesa». «No, niño, déjame en paz». Se fue de inmediato. Un silencio contemplativo envolvió a los dos hermanos, mientras Yuji regresaba silenciosamente a su asiento junto a Choso. «Tenías razón, aunque no tenía por qué comportarse así al respecto», mencionó Yuji con una expresión seria, ligeramente molesto por la rudeza de la dama. Después de todo, solo estaba haciendo unas cuantas preguntas inofensivas. No mirar directamente a través de su alma accidentalmente o lo que sea. Yuji y Choso ahora estaban 99% seguros de que este era otro mundo. Y con ello vino otra revelación. Una revelación que trajo cierto alivio al enfurecido Yuji. Sukuna se ha ido. Además del tratamiento de Aoi, una pregunta persistente se cernía en el horizonte para los hermanos. Después de que estén en perfecto estado de salud, ¿hacia dónde van desde aquí? ¿Qué papel desempeñarán en este nuevo Japón peculiar? Lo que es seguro es que tienen mucho que recuperar después de que Aoi esté mejor de salud. Nota del autor.
De todos modos, tengo planes para esto. Tonto y serio. 70% tonto, 30% serio. Este es el arco de adaptación, así que abróchense los cinturones mientras nuestros brusas se adaptan a la sociedad de peculiaridades. Jajaja. Hoy todo se despertará en el próximo capítulo, por lo que tendremos a los 3 Bruxa en plena capacidad.